¿no? Me parece que ya estamos como para iniciar. Buenas tardes, bienvenidos una vez más aquí a NUR para Todos. En esta oportunidad, un tema clickbaitero, un clickbait, Katy Perry, Click Perry podría decirse. Nuevamente y desde la simbología, una perra, en este caso, vuelve al espacio, ¿no? Lo había hecho ya en su momento Laika, para los rusos, y ahora para los americanos que también mandan una perra al espacio, más allá de sus 5 compañeras que también están todas prácticamente en el ámbito del entretenimiento y también se podría decir de algunas que otras festicholas al mejor estilo ojos bien cerrados, como para ponerlo dentro de un contexto ocultista y temas más allá que tiene que ver con cositas ya un poquito más jodidas, ¿no? Como lo de Oprah y demás que ha estado involucrada y seguramente seguirá, no sé si no figura, para que se entienda, es una temática del estilo, podríamos decir, Lolita Express, avión de Jeffrey. Pero bueno, dejando eso de lado, digo, voy a charlar un rato, voy a transmitir al aire, voy a dar un punto de vista distinto al técnico habitual. Ya creo que técnicamente ya está más que explicado que a esos 100/110 kilómetros de altura donde la cápsula del pene azul llega, no se ve la curvatura, sí se ve una circularidad, lo hemos mostrado en varios puntos, en varios otros videos que ahora voy a comentar y lo voy a dejar ahí para quien quiera verlos. Déjenme compartir la pantalla rápidamente, ahí vamos. Recuerden siempre, y agradezco también, nurparatodos.com.ar con nuevos informes todos los días, nuevos artículos, aquellos que quieran colaborar, apoyarme y sumarse a los Zooms que suelo hacer, que no es solamente temática cripto, en Patreon, bienvenido, así que gracias a todos los que ya lo hacen. Y gracias a todos los que me apoyan en nptmedia.tv, al igual que en las distintas otras plataformas, como por ejemplo aquí mismo en YouTube con los superchat y la membresía. Dicho esto, recuerden que si quieren recordar algún análisis más técnico, desde mi punto de vista por lo menos, de lo que sería lo que se ve, lo que no se ve estando ahí a esos 100 kilómetros de altura y demás, tengo estos dos videos. Calleja vio la curvatura, se terminó el debate y Calleja y su viaje a Narnia. Estos dos videos que están aquí, uno con 30.000 visualizaciones, el otro con 32.000 visualizaciones, ¿sí? Estos dos serían aquellos que tal vez no lo hayan visto todavía, pero que quieran chequear y verse un poquito la parte técnica de lo que se ve realmente de las pruebas anteriores, de los primeros lanzamientos de la Blue Origin sin tripulantes, donde tenían las cámaras puestas en la parte exterior de la nave y demás, y entonces nos permitía hacer un análisis un poquito más detallado. Hoy en día ya eso ha quedado fuera de target. Tengo un PowerPoint, ¿sí? Tengo un PowerPoint que estaba preparando porque mañana miércoles voy a estar en el canal de Quique Romero tocando este mismo tema y seguramente también lo hagamos en Canal 5 el jueves. Entonces digo, bueno, voy a preparar ahí un pequeño PowerPoint que le voy a sumar la parte técnica porque en el canal de Quique Romero, si bien tenemos mucha gente que compartimos, que nos siguen a ambos, no es una temática que se aborde demasiadas veces, ¿no? Lo de Quique Romero. Hemos tocado con Quique varias veces el hombre en la luna, el hombre en la luna. Así que mañana voy a estar 6 de la tarde en el canal de Cucú, en el canal de Quique Romero, donde seguramente muchos de ustedes vengan para el canal de Quique y vamos a bombardear y a poner locos al chat de todos los globertos que lo siguen a Quique Romero, que no, a la fecha de hoy no entiendo cómo siguen justificando una bola, pero bueno, vamos a entrar a volver loco a Quique Romero y vamos a volver loco por, obviamente de forma indirecta, a todo el chat de Quique Romero. Esa es la propuesta por la cual voy a ir, más allá de que es un gran amigo Quique, mi amigo Globerto, que en realidad es el 99,99% terraplanista a la fecha de hoy. Entonces, sí, sucedió algo. Hoy hemos visto a la prensa loca por todos lados, ¿no? Esta idea de Katy Perry, ¿no? Más que nada es como el Calleja, pero norteamericano. Se ve que está necesitando un poquitito de, no sé si de prensa, porque obviamente Jeff Bezos es uno de los hombres más corruptos y financieramente ricos del mundo.
en donde seguramente un montón de sus fondos se desvían a otras cosas que nosotros desconocemos. Por lo tanto, que venga más gente o menos gente y pague de esos $500.000 para arriba para ser pastoreado, para ser literalmente, para tener un pastor que lo lleve al cielo, porque es así la simbología, ahora la vamos a ir viendo, no creo que le haga falta. Lo que le hace falta es a la humanidad convencernos de que la Tierra es una esfera con cualquier tipo de estupidez woke. Estaba leyendo ahí justamente, ha sido propaganda woke, decía Joana A. Y gracias también a Ninja 4, a Ninja 4 por esa membresía, maestro, ayuda mucho al canal. Pero sí, decía que básicamente aquellas personas que quieren ser pastoreadas al cielo porque no pueden ir por su propia voluntad, tiene que crecer, o sea, tienen que tratar de frenar el terraplanismo como sea, como sea. Entonces, cada vez hay más de estas publicidades, porque esto no deja de ser una propaganda y una publicidad, que no muestran nada, pero bueno, tiene que haber gente que tenga cierto impacto y que justifique la personalidad del entretenimiento que salga en todos los noticieros. Es más, hoy estaba viendo uno en Canal 26, donde justamente vamos a hacer esta prueba. Estaba como comentarista o co-comentarista Verónica Recio, y bueno, no hizo ningún comentario los terraplanistas, debería haber hecho un que otro. Pero hoy en día uno pone Katy Perry, básicamente, y lo primero que sale, como están viendo en pantalla, déjenme que voy a ir a pantalla grande. Lo primero que aparece con Katy Perry es todo. Katy Perry viaja al espacio, ¿no? Una falacia porque al espacio no fue, pero bueno, viaja al espacio. Watch all female, ¿no? Acá ya hay un poquito en la CNN, hay un poquito de wokismo, ¿no? Mirad todas las females, todas las femeninas, toda la tripulación femenina yendo al espacio, ¿no? En las misiones anteriores que había hombres, nadie ponía Watch all men's going to space, pero bueno, esto es así. Katy Perry and all females Blue Origin crew float in space, ¿eh? Están flotando en el espacio. Y acá también, ¿no? Hay como un titular, ¿no? Que justamente las femme fatales se hacen presentes. Hay que aclarar de que son todas mujeres, son todas femeninas. Hay que aclararlo. ¿Por qué también hay que aclararlo? Porque obviamente ustedes saben que se retrasa, creo que si pongo, ¿no? Se retrasa la misión, vamos a poner así, misión Artemis, Artemis. Las razones de la NASA para retrasar la misión Artemis 2 y Artemis 3. Las razones, ¿no? O sea, ¿cuáles son las razones? Ninguna. Puede ir a la Luna. Pero esto sería como una especie de indisposición. Esto sería como que Artemis se indispuso simbólicamente y por eso tuvo un retraso. Tina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Estados Unidos porque desde el lanzamiento de la misión Artemis o Artemisa en 2022, el interés volvió a las misiones de exploración de la Luna. Sin embargo, la NASA retrasó los planes de las misiones 2 y 3. En principio, la segunda misión estaba planeada para 2024 y la tercera para 2025, pero ambas partirán un año después, respectivamente, según lo que se prevé. Este nuevo calendario le dará la oportunidad a nuestros... Y aparece acá el tipo muy feliz de avisar que retroceden y que retrasan todo lo que tiene que ver con el espacio exterior. Mientras tanto, siguen lavando guita como loco y eso es un poco el enfoque de hoy. Gracias a Tito David por contribuir con esta membresía aquí en YouTube. Entonces, bueno, oíste para Bruno. La cuestión acá es que como la mujer no va a ir a la luna, definitivamente, yo creo que falta mucho para arriesgarse a una cosa así. No sé, querrán satisfacer al público femenino globértico diciendo que, bueno, miren, todas las mujeres por lo menos han ido al espacio. Cuidado, es un lugar para ricos, nada más. Acá, digamos, la inversión del mensaje bíblico es que bienaventurados los pobres porque el reino de los cielos es de ustedes. En la vida real pareciera ser que el reino de los cielos es solamente de los millonarios, ¿no? O sea, es como que les mean en la cara por todos lados a los globertos también desde ese lado, ¿no? O sea, un globerto promedio viendo desde su casa como multimillonarios de alguna forma van al espacio exterior y no ellos. Es duro, es duro. Si sos globerto y sos un globerto sin recursos, una vida compleja. Una vida compleja, estamos hablando, esto lo hizo el Pacha, me hace acordar, ¿no? Te tenés que, o sea, hoy en día un globerto le tiene que creer a Don Pettit,
cuando dice que no tienen la tecnología para volver a la Luna porque la destruyeron y es un quilombo volver a hacerla. Y es esta la tecnología, ¿no? De los 60, como bien acá indica el Pacha con esta IA. A $33 se puede comprar Don Petit en calzones y medias. También, obviamente, lo tenemos a Billy Puertas, que no, Billy Puertas no quiere ir al espacio. Billy Puertas no quiere ir al espacio, dijo en reiteradas ocasiones que el espacio es una cosa para juego de niños, básicamente. Y acá tenés a Borregator, que también está ahí rozando, está casi al mismo nivel que un Globerto, que estaba por ahí dando vueltas el muñeco de Globerto, pero creo que acá me parece que no está. Entonces, hoy en día estamos ahí, esa es un poco la temática, eso es un poquito la situación con respecto a volver a la Luna con mujeres. No van a ir, no van a ir. Entonces, digo, ¿estarán tratando de satisfacer el líbido de esa misión inalcanzable? Básicamente, bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de este directo. Recordemos, para mí, cuando se habla del origen azul, lógicamente, estamos hablando de este origen azul, si se quiere, sin contar la nobleza negra veneciana, sino relacionado al espacio. ¿Por qué? Porque estos multimillonarios, Elon Musk, quien también hizo grandes quilombos con todo lo que fue PayPal, y luego, bueno, robó todo lo que ya sabemos con su empresa Tesla, inicialmente robando el nombre que le pertenece tal vez a otra mente brillante, ¿no? Un Elon Musk que apenas puede hablar a veces, pero ahí está, ¿no? Cómo elevan estas figuras, si se quiere, desde los medios de comunicación para mantener ídolos de barro, ni más ni menos. Lo tenemos a el señor, como les decía, Elon Musk, el hijo de la luz, Elon Musk, eso significa. Luego lo tenemos, este ladrón de los DuPont, los milagros de la ciencia, decía el eslogan de DuPont, que está acá, el gordito, con el Moon Express, formando el número 33 con 3 barras horizontales y 3 barras verticales. Desapareció un poco de la industria. Se ve que, no sé, no terminó de cuajar, se armó un quilombo bárbaro con un Moon Express, se comenzó supuestamente para cumplir el origen del premio de Google X Prize, de a ver si una empresa privada llevaba una nave a la Luna, y aparentemente no le dio el cuero y terminó abandonando, pero se llevó un montón de tarasca. Luego lo tenemos al pelado de la gente, a Blue Origin, ¿no? Dando nombre lógicamente a ese origen azul con la pluma negra, hoy en día dueño de Amazon, entre tantas otras cosas. Y el señor que ya fue nombrado Sir por la reina de Inglaterra, Sir Richard Branson, con lo que sería la competencia entre compañías privadas dentro de este turismo espacial, que es Virgin, ¿no? Y de ahí se desprende Virgin Records, Virgin Airplanes, Virgin Galactic, etcétera, etcétera, etcétera. Les decía lo del ladrón lo del gordito, porque acá lo tenemos, fíjense esta actitud. No te vende ni una lapicera en el bondi este tipo. O sea, viste que uno se sube al bondi, a veces empieza, ¿no? El flaquito que se sube y dice, señoras, caballeros, damas, niños y niñas, aquí les traigo la última tecnología más avanzada del mundo, traída directamente desde la NASA, el nuevo lápiz que se curva, ¿no? Y te la comprás. Te sube el muchacho al bondi, arranca a venderte un pasaje para Moon Express y no se lo compras. Por más que lo acompañe el hindú que fue el que terminó con algunos juicios, con algunos litigios legales, vamos a decirlo así. Staffy Portillo dice, ¿por qué será que siempre son millonarios? Me preguntan mis niños. Gracias por la explicación, Iru. Saludos, no, gracias a usted por el superchat, maestro. Y si sigue financiando el terraplanismo, nunca llevará a sus hijos al espacio exterior. Y acá está el otro ladri de Buzz Aldrin, también ahí escuchándolo con el chalequito que se iba a ir a pescar. Evidentemente acá estaban en la laguna de Punta Lara, una cámara, un ángulo, ¿no? Ni el Pacha te quiere hacer parecer tan grande. Y este flaco que está acá no sabe ni dónde está. Está ahí parado porque le dijeron. Entonces, acá lo tenemos al gordito de Moon Express mintiendo, básicamente. Acá está en su juventud. Una persona también muy fanática, o sea, el Globerto de la época, acá lo pueden ver, no es Rooney, porque vos me decís, che, pará, me parece que ese es Rooney, o sea, me parece que es Rooney, de pibe, ¿no? Podría decirse ahí, un Rooney de pibe, con rulos, pero no,
era un DuPont. Ahí dice Bob Richards, y esto es de su cuenta oficial, donde aparecía y decía, pensando, ¿no? Thinking about uncle, entre comillas, o sea, pensando acerca del tío Arthur Clarke. Aquí está Arthur Clarke, uno de los mentirosos más grandes de la historia de la humanidad en cuanto a todo lo que tiene que ver con la carrera espacial, creador del concepto del satélite geoestacionario y riéndose, gracias a esa membresía con gracias totales de Isaf Portillo, que sigue sin darle la posibilidad a sus hijos de ir al espacio exterior, gastando dinero en el terraplanismo, y diciendo que, dice, pensando que hoy en un día centenario, patapín, patapán. O sea, un tipo que ha estado mentalmente relacionado con el espacio exterior en su fantasía, Bob Richard de la familia DuPont, una de las familias más petroquímicas que existen en el mundo, básicamente. Y a él se le escapaba, esto para mí no es digamos, un Freudian slip, ¿no? Como se suele decir, o sea, te delató el subconsciente. Nosotros en el idioma castellano-español somos más directos y te decimos, escúchame, te traicionó el subconsciente. Los yanquis se ponen un poco más técnicos, siempre queriendo, ¿no?, desviar un poco la atención y diciendo, no, es que en realidad fue un resbalón freudiano, que sí, es tu subconsciente, pero te tiene una explicación. Mamaste poca teta cuando eras niño, ¿viste? Te salen con una de esas. No, mira, flaco, se te escapó, fíjate lo que dice, ¿no? Estamos al despertar de una era donde podemos lograr todos los sueños. En tu puta vida trabajaste, no seas mentiroso, jamás trabajaste, viviste seguramente de lo que han hecho la mafia de tu familia, pero está bien. Por eso a vos te mandaron, fuiste el hijo que mandaron al espacio exterior. ¿Para qué? Para que no te metas en los negocios de papá porque vas a hacer cagada. Entonces vos, nene, ¿sabés qué? Estuviste con el tío Clark, andá al espacio exterior, lee historietas, y si tenés realmente algo para hacer en el mundo, ponete una empresa, prometele a la gente que vas a llevarlo a la luna, y si vos lográs eso, yo te meto en la empresa de papá. Si no, vas a vivir de la regalía, pero no joda porque no vas a meter en quilombo. Y la primera empresa que hizo se fundió a la mierda, terminaron acusados de mafia, pero claro, ¿cómo no vas a...? Si el pelotudo lo dice él mismo, dice, estamos a la puerta de cumplir todos los sueños por lo que hemos trabajado tanto tiempo, tan duro, en nuestra mafia espacial colectiva. Y lo dice el tipo. Space Mafia, in our collective Space Mafia. Claro, te ves que no servís ni para te mando a robar y tocas timbre, le dice el padre de los DuPont. Throughout the world. You know, no matter where we're working, whether it's in government or academia or the commercial space, this is a very exciting time. And if we all pull together, I think we're really just about on the verge of creating that multi-world species. Y esta idea, ¿no? De hay que hacer una especie multiespacial mundial que realmente dirija nuestro corazón y nuestra pasión. That really drives our heart and our passion. Y ahí lo tenés, ¿no? Ahí tenés el 33 con Moon Express, siempre fotitos digitales, obviamente. Y una empresa que, como les digo, terminó. ¿Qué será de la vida de Moon Express? ¿No? Si yo pongo ahora acá, Moon Express, que nunca fueron a la Luna, es increíble el nivel de magia. Acá está, miren, esto de Arturito. Moon Express Lunar Outpost Expedition 2 nunca fue a ningún lado. Es una empresa privada estadounidense fundada en el 2010 por un grupo de emprendedores de Silicon Valley. ¿Y dónde estaba ahí? Acá sigue estando la página oficial. Creo que sigue estando exactamente igual que hace 20 años. Redefiniendo lo posible. Pero nunca fuiste a ningún lado, maestro. O sea, me estás jodiendo. Nuestra misión, lavarle la cabeza a los niños. Opening the frontier for all of us. Y acá tenés las 3 versiones. ¿Es esto, por favor? Los 3 videos hechos por un estudiante de animación por computadora en la casa. Y sí, la misión 2.0. ¿Cuál es la misión 2.0? Plantar una bandera, extraer, no sé, investigar un meteorito que viene y sacarle agua. 384.400 kilómetros de distancia, más de 10.000 millones de galones de no sé qué, years, contact. Bueno, 8 más 11, no sé, no me da tanto la capacidad. La cuestión es que nunca fuiste a ningún lado, no entiendo cómo esto sigue abierto, porque si yo pongo legal fraud, no sé, si no sale por ahí alguna cosita, Moon Express, private founded,
White Cases, Moon Express, no sé, les digo que tiene alguna que otra cosita en donde fue bastante cuestionada esta compañía, pero ahí quedó estancada en el tiempo y el espacio. Y básicamente, pues dice, ¿podemos preguntar a Franco Piso? Igual tenemos algún dato, dice Isabel Rumo. Franco Piso tiene un problema que se traba con todo lo que tiene que ver, gracias por el superchat, dice de todas formas, todo lo que tiene que ver con el espacio exterior a Franco Piso lo paraliza. Franco paraliza, pareciera que fuese. Después con todo lo demás está todo bien, pero Franco Piso y el espacio exterior no se llevan bien. Entonces, acá vamos viendo que en definitiva, nunca mejor dicho, Planet Hollywood, ¿no? O sea, la gente vive en un planeta esférico que solamente lo pueden ver en televisión y en las películas. Simplemente, o sea, no hay vuelta que darle. Entonces, yendo un poquito a la simbología, les decía, recuerden que New Shepherd significa literalmente nuevo pastor, el nuevo pastor. O sea, ¿qué más simbólico que te lleve al reino de los cielos el pastor, ¿no? Bueno, ahí va. Y la gente esto, ¿viste? No, porque Alan Glenn en realidad era que no sé qué, no sé cuánto, el astronauta que cuando... No importa, Globerto, querido. Te están pastoreando, Globerto, te están pastoreando la mente y vos los aplaudís. Te llevan en un falo, literalmente con una cabeza de glande tremenda, y obviamente, como les decía, la competencia de esto es la Virgen Galáctica, ni más ni menos, en su forma tradicional triangular, ¿no? Haciendo al uso de el órgano reproductor femenino, y este es el órgano reproductor masculino. Fíjense qué correcto hoy estoy en las palabras, ¿sí? Para no caer en la vulgaridad. Pero acá tienen entonces un poquitito la simbología y desde la palabra, desde el símbolo, desde el diseño, etc. Después a mí me gusta jugar con esto, primero porque no me extrañaría, pero más allá de que lo sea, no lo sea, no le conozco la placa, digo, me gusta jugar con esta idea en donde un masón pareciera que diría, ¿no? Amazon, ¿no? Pero es Amazon, es Amazon. Bueno, lleva turistas al espacio, repito, yo creo que llevan multimillonarios al reino de los cielos. Ahora, si usted lo quiere como el espacio, ahí está su cosita. Y obviamente la letra A, que es en minúscula, es una letra A que es verdad que cuando uno la da vuelta es una G también, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, muchachos. Lo dejo como un simple recado, vamos a decirlo así. No, no quiero entrar más en detalle, es algo con lo que a mí me gusta jugar y lo dejo ahí para quien quiera. Las chicas superpoderosas que fueron al espacio exterior, obviamente esta que está aquí, la primera, la cara de Herbalife, es la comprometida, la fiancée, la que fía, la que pone en fianza, o sea, sería la mujer comprometida de Jeff Bezos, gran consumidora de productos de Herbalife y todo lo que tenga que ver con el plástico. Luego tenemos a Chun-Li, que se escapó virtualmente del jueguito de Mortal Kombat, no sino del otro, de Street Fighter. Salió tipo como si fuese en una especie de Black Mirror. Salió, rompió la pantalla Chun-Li y apareció en SpaceX, perdón, en Blue Origin. Increíble. Luego tenemos a la hermana perdida de Drogba, que también ha ido al espacio. Ahí está Oprah. No voy a hacer un comentario, ya lo dije hoy al principio. Y esta que está aquí, que no sé muy bien quién es. Y allá atrás está Katy Perry, ¿no? La perra que han sido lanzada al espacio. El logo, recuerden que el de Calleja fue el NS30. Este es el NS31, LS31, y ahí lo tenemos a Nguyen, King, Flint, Bowie, Sánchez, Perry. Bien, en donde, curiosamente, acá hay un par de cositas. La más obvia, que creo que la habrán visto por varios lugares, es esta que está aquí, ¿no? En la que cuando uno da vuelta el loguito, ¿sí? A ver si me deja rotarlo. ¿Por qué no me deja rotarlo? Bueno, no me dejará rotarlo. Ah, porque quedó acá abajo. ¿No? Este es el logo de la misión. Un Blue Origin, una nave Blue Origin muy perspectivada, muy de abajo hacia arriba, donde ahí está la estrella polar,
¿no? Sería, básicamente, pero que uno que otro ahí por las redes lo ha transformado ni más ni menos que en ese símbolo de Baphomet, más allá que la historia de Baphomet es una historia muy, muy curiosa de por sí, porque viene, ¿no?, de la parte templaria, pero también viene de esa simbología que, aunque parezca o no, está relacionado con una visión del cosmos, por más que uno lo vea de esa manera. Pero lo que sí es verdad que lo terminaron utilizando hoy en día tal vez logias y grupos de los cuales, por lo menos desde aquí, estamos totalmente en contra de ese gran secretismo. Pero básicamente lo que se podría decir es que acá hay como una cabecita de Baphomet, ¿no? Incluso con las dos estelas estas formando, si se quiere, la parte superior, y es una gran cabeza de Baphomet. Pero también hay otro detalle que no es menor, que tal vez no lo he visto a la gente recapacitar en ello, que es más allá de las 3 mujeres de este lado y las 3 mujeres de este lado, es un 33, que a su vez está reforzado con el color naranja, con el orange, que en gematría la palabra orange en inglés también en gematría da el 33. Y viniendo de la mano de una chica como Katy Perry, que ha tenido declaraciones como estas, que dice, bueno, tú sabes, es eso que estaba pensando, que estaba pasando en mi vida a los 15 años. Y así es como me introduje en la industria de la música, dice ella. Déjenme que voy a bajar un poquito el volumen para que no haya eco. Ahí. Dice, y te lo juro que yo quería ser como Amy Grant de la música. Pero no funcionó. Así que le vendí mi alma al diablo, dice Katy. Y digo, y relacionando con este Baphomet, digo, recordemos, y esta es una apreciación mía personal, que no tienen por qué compartirla, es simplemente mi interpretación de los hechos, vamos a decirle así para que se entienda, y me refiero a que esta cuestión templaria, esta cuestión, si se quiere, judeomasónica, de el bosque sagrado de Hollywood, por eso también hablaba de que nos hacen vivir en el planeta Hollywood. También hay la estatuilla, ¿no? La estatuilla tiene un pequeño templario, ¿no? Ahí es literalmente, ¿no? Es un pequeño templario, básicamente, o sea, no hay mucho más que acotar. Entonces, venderle el alma al diablo tiene muchas acepciones seguramente, y una de ellas es hacer lo que sea y cuando sea por pertenecer a esa industria, Entonces, bueno, ahí vemos alguna que otra simbología. Estos son ¿no?, nombres y apellidos legales bajo la ficción jurídica. Aisha Bowie, Karine Flynn, Gayle King, Amanda Nguyen, Katy Perry y Lauren Sánchez, ¿no? Y acá hacíamos un poquito ese recordatorio de los muchachos, ¿sí? De los templarios, que luego se transforman, muchos de ellos, en lo que es el rito escocés, lógicamente, y toda la relación con la masonería. Luego tenemos algo interesante, a ver, déjenme ver si lo dice acá la conductora, 2 o 3 cositas vamos a analizar. Voy a hacer así para no distraer. Déjenme, lo primero que dicen, y esto es algo que lo decían menos, la frecuencia era menor, y ahora me van a entender a lo que voy, la frecuencia era menor en la que se solía estar haciendo hincapié constantemente con esta cosa de la curvatura terrestre. La salida de todas estas mujeres. Mira, esta es la mujer, emoción. Obviamente. Ahí está. Se abraza Sánchez. con Jeff Bezos, misión cumplida. Qué producción, ¿no? Para este viajecito de todas. Ahí salió Katy Perry. Ahí está. ¿Qué tiene? Como una florcita, me parece. Una florcita que besa. Sí. Una florcita y besa la tierra. Porque, bueno, ¿no? Es la famosa llegué viva al suelo, pero levanta esa florcita. Esa florcita es curioso, hoy lo posteaban ahí en el grupo de Linaje TP, es una daisy flower, se dice en inglés. Una daisy flower, masonería. Esta flor fue elegida por las logias masónicas como una señal para identificarse debido a la persecución del régimen de los muchachos desde el año 1930.
Obviamente la flor tiene muchísima simbología en multiplicidad de situaciones en la vida y en distintas culturas. Estoy tratando de relacionar una Katy Perry perteneciente a la industria, o sea, el ámbito de la industria, el ámbito de sus propias palabras de vendí mi alma al diablo para pertenecer a esa industria, ¿no? Y todas estas cuestiones en donde creo que el contexto permite hacer una lectura distinta a si le veo la flor en la mano a otra persona, ¿sí? Básicamente. Le preguntan en televisión con respecto, estoy hablando de una Katy Perry que podría decirse iniciada, con conocimiento de causa. Bueno, ahí ya esto decide cada uno. Yo simplemente voy poniendo información sobre la mesa, ni más ni menos. Por favor, que nadie se impaciente. Y acá escuchando, acá tengo algunas cositas. Le preguntan a Katy Perry, ¿no? En su momento aquí le dicen, ¿no? Le preguntan por la flor. ¿No? Y viene Katy. You're not the crier of the group. Killer of the group. No, you are not. I'm going to tell you something right now. You are officially an astronaut. Esta cosa con la que juegan, ¿no? Sí, esclava MK Ultra totalmente. También hay un ritual muy extraño que hizo cuando nació su hijo. Hizo una cosa muy rara ahí, pareciera que lo estaba entregando, una cosa muy turbia. No la tengo acá el video, pero me acuerdo en su momento. En fin, la periodista de la propia empresa Blue Origin diciéndole algo que no es, entre comillas, ¿no? Que es, eres oficialmente un astronauta. Bueno, no. Ni siquiera te pusiste un traje de astronauta, no sé, es como que, viste, yo me ponga, ¿no? Acá, tengo esto acá, ¿sí? Tengo la remera del Flat Earth Football Club, déjenme que la voy a lucir, ahí voy a decir, porque esta es una remera que hay que lucirla, ¿por qué? Porque tiene ahí en el escudito el no al nuevo orden mundial. Entonces yo me pongo esta camiseta y simplemente camino por el alrededor de la cancha de fútbol. Y cuando salgo me agarra Javi Pov y me dice, sos oficialmente un jugador de fútbol. No, sabemos que no. O sea, si no entras a la cancha y no jugás al fútbol, por más que te pongan encima esto, o sea, ni los pantalones, las medias, no tengo número. No tengo número en la camiseta. Ni siquiera tengo número. ¿Cómo me vas a decir que soy un jugador de fútbol? Bueno, se entiende a lo que voy, ¿no? Acá es... Básicamente, sos oficialmente un astronauta, una persona que no salió al espacio, no usó traje de astronauta, nada por el estilo, pero bueno, qué sé yo. Thank you so much. How do you feel? ¿Cómo te sientes? I feel super connected to love. Muy conectada con el amor, dice Katy. So connected to love. I think this experience Creo que esta experiencia me ha demostrado has shown me you never know que nunca sabes how much love cuánto is inside. amor hay dentro de ti, ¿no? Ella tenía que irse al espacio exterior. Y ahora lo vamos a seguir relacionando, lógicamente. Mientras que saludamos a las 990 seres que se están uniendo aquí a este chat. Dice, yo la verdad que hasta que no fui durante 11 minutos y tuve una experiencia en un pene que me subió a 100 kilómetros de altura, yo no sabía cuánto amor había dentro de mí. Ok, bueno. Of you, like how much ¿Cuánto amor tienes para dar? And how loved you are. Y lo amado que eres hasta el día de tu lanzamiento. ¿Pero qué es esto, boludo? ¿Es más religioso que esto? O sea, con razón le pusieron el New Shepard. No sé, ¿viste? Till the day you launch. We had these incredible shots of Daisy. Vimos estas increíbles tomas Watching you. de Daisy mirándote, porque es el nombre también de la hija, Daisy. Como the rocket's going up and she was so proud. She just kept saying, "Mommy, mommy." Diciendo, mamá, mamá. I know you'll feel the same way when you watch it. Okay, and you la brought florcita. a real life Daisy up. It was important for you, not only because it's your daughter's name, but why else? Dice, bueno, llevaste esa flor porque es el nombre de tu hija, ¿no? Siempre esta cuestión de dobles interpretaciones. Yo acá no la conozco a Katy Perry, no me interesa tampoco, pero bueno, vamos a suponer que en el desayuno de su casa dijo, mirá que voy a llevar una flor en representación tuya, hija mía. Que a su vez también, ¿no? En otros ámbitos tiene otra simbología. Totalmente, puede ser. Por eso digo que acá simplemente pongo las cosas sobre la mesa, después cada uno elige en relación al contexto que le parece, ¿no? Y dice, bueno, mira, las margaritas son flores comunes. Y esto a mí me gusta tomarlo de esta manera, reitero, ¿no? Cada uno lo puede tomar a sus formas, pero digo, la masonería, justamente perseguida, ¿no? Durante tanto tiempo, y sin embargo, ¿no? Renaciendo de entre las piedras a borbotones, infiltrándose en todos los gobiernos y en la actualidad obviamente dirigida
desde la Gran Logia de Inglaterra, en su mayoría, ¿no? Y toda esta cuestión de que yo siempre lo dije y lo sigo sosteniendo, ¿no? Así como también son muchas veces las iglesias para el poder, una logia masónica son pequeños centros de inteligencia, ¿no? Y la masonería en ese caso prácticamente se dedica a eso, o sea, de manera menos encubierta tal vez que otros formatos. Entonces, si uno quita la palabra margaritas y pone masoncitos, básicamente el relato que cuenta Katy Perry es tal cual, ¿no? Miren, acá se lo digo. Margaritas son flores, pero crecen en cualquier condición, igual que un masón. Crecen a través del cemento, te espían, se te meten en los gobiernos, se te meten en la educación, se te meten en el coso, y se pasan por las grietas, o sea, no importa si sos de derecha o de izquierda, el tipo atraviesa la grieta tal cual. Crecen a través de las paredes, son resilientes, son poderosos, son fuertes, y están en todas partes. Bueno, cualquier similitud con estos grupos de poder es mera coincidencia. Y las flores son para mí la sonrisa de Dios, pero también es un vestigio, un recordatorio de nuestra hermosa tierra, las flores, ¿no? Y aquí, la sonrisa de Dios. Y la hermosa magia que está en todas partes a nuestro alrededor, pero que supuestamente la doctrina copernicana y el espacio exterior quitaría, porque no podés descubrir la partícula de la magia, ¿no? Es una cosa media contradictoria en el mensaje, en la experiencia, a lo que supuestamente por lo cual uno va al espacio exterior. Y hasta una simple masoncita, digo Margarita, así que realmente debemos apreciar y recordarlo y cuidarlo y proteger. Y después ya va a las canciones que cantaste, lo que sentiste, cómo fue el lanzamiento, y ella diciendo que, y esto es importante, ¿no? Dice, la verdad que es la entrega a lo desconocido, ¿no? Ese lanzamiento fue la entrega a lo desconocido, también muy asociativo, ¿no? Con la venda en los ojos, que a veces tienen algunas iniciaciones de la logia, ¿no? Que se tienen que tirar para atrás y un compañero los agarra. It is the highest high, and it is surrender to the unknown, trust, and this whole journey is not just about no se trata solo de ir al espacio. Going to space. It's the training. Es el entrenamiento. The team, it's the whole, es el equipo, es el asunto. I couldn't recommend this experience no more. podría recomendar más esta experiencia. Esto está a la altura de todas diferentes herramientas que he aprendido en mi vida, desde la meditación hasta el MK-ultrismo, podría decir. Porque lo que estás haciendo está bien, y como si realmente encontrando el amor por ti mismo. Bueno, estás en una búsqueda de amor por ti mismo, no sé, te recomiendo a Jung, te recomiendo otro tipo de prácticas también, una ayahuasca tal vez, una charla con gente cercana, pero está bien, estás en búsqueda del amor por ti mismo, Katie. Sientes esa fuerza, así que siento realmente conectada con esta fuerza feminidad divina en este momento. Había que también dejar claro eso. Me encanta que, bueno. Space and I'm launching my tour. I mean, it's really incredible. Now I know I'm asking this question for your fans. Will you write a song about this experience? Oh, for sure, 100%. Y obviamente, esto tiene que quedar en la publicidad, en la música. Esto tiene que quedar. No me importa, Nahuel querido, los cortes en el video. La verdad que es lo que menos me interesa ya lo que está saliendo ahí, imagínate. No le vi ningún corte igual a este video, pero bueno. Lo importante es, ¿vas a escribir una canción? ¿Vas a dejar plasmado esto en Hollywood? ¿Vas a dejar plasmado esto en Frecuencia? Y sí, claramente. Y cuando le pregunta eso la mujer, uno tiene que ir asociativamente marcando el camino de por qué lo hacen. Por ejemplo, podemos ir a David Bowie, ¿no? David Bowie, Major Tom. ¿Qué es Major Tom? Major Tom de David Bowie, ahí con el rayo en la cara. David Bowie con Major Tom es esto, es escribir una canción. Esto después fue la otra, ¿no? La historia de Major Tom con David. Esto es justamente un astronauta lleno de joyas muerto en la Estrella de la Muerte, en Black Star, la canción de Estrella Negra, que arranca con un astronauta
en calavera lleno de joyas, pero ya muerto. Pero Mayor Tom es la canción de David Bowie, de Space Oddity. ¿Por qué? Porque siempre hay que estar haciendo la canción de, por ejemplo, Coldplay, ¿no? El Scientist de Scientist, ¿no? O sea, hay que hacer una canción a los científicos porque los científicos, no sé, nos van a salvar a todos, ¿no? Entonces, hay que cantarle a los científicos, ¿no? Subí a conocerte. ¿A dónde subiste a conocerme? ¿Qué te tenés que subir al cielo para conocer a un científico? Te dije lo que siento, no sabes lo hermoso que eres, tuve que encontrarte, te dije que te necesito, te dije que te diferenciaba. Cuéntame tus secretos y hazme tus preguntas. Volvamos al Big Bang, al principio, corriendo en círculos, saliendo cruzo cara en la ciencia, es todo una idolatría, básicamente, ¿no? Estoy mostrándole algo acá presente. Y de ahí, obviamente, en mi opinión personal, se desprende a cómo a toda esa conexión que lo hemos mostrado muchas veces de en la industria de la música el servicio heliocéntrico, ¿no? Con un Paul McCartney en sus recitales hablando con astronautas, vistiéndolo con la NASA, no sé, yendo a tantas cuestiones que tiene que ver con la industria musical y la profanación incluso tal vez de algunos artistas muertos, ¿no? Me acuerdo esa famosa de, sin ir más lejos, de la de, ¿cómo se llama esto? La que está con, bueno, Coldplay tiene, ¿no? O sea, Coldplay tiene A Head of Full Dream, ¿no? O sea, la cabeza de mono, o sea, el famoso mono evolucionado en una roca, sos un mono evolucionado en una roca, pero con sueños de ir al espacio y conectarte con la divinidad. O el papanatas de Jane Blunt cantando You Are Beautiful y después haciendo un disco que se llama Aterrizamos en la Luna. ¿Viste? Vas a decir, ¿pero qué está pasando? O un Elvis Presley que había que promocionar, mencionado aquí ya mismo en este directo, Arthur C. Clarke, había que promocionar que esto iba a hacer que Elvis Presley llegue a todo el mundo vía satélite. Y bueno, después tenemos otras aventuras, como por ejemplo Asgardia, ¿no? Y la primera nación espacial que nos hemos reído mucho con sus himnos, las películas en Netflix hoy en día y en las plataformas, nunca hubo tanta pelotudez sobre el espacio exterior, y después ya tenemos algunas cositas un poquito más de serie televisiva del estilo Alienígenas Ancestrales, que una nube con todas cabecitas de ángel y la simbología al sol ya pasa a ser un extraterrestre. ¿No? Ya esto es, no, escúchame, esto es un extraterrestre porque esto fue como María fue concebida por un láser, por una nave, no es que es una nave, es un láser que le hizo la inseminación artificial. Y esto se lo escucha a gente como Mario Sabán, citando a este tipo de industria, citando a este tipo de industria. Cuidado, muchachos, cuidado. Lo digo simplemente porque yo estuve ahí y volví. Esta me encanta. No, miren, en la pintura no me acuerdo del artista, en la Asunción de Cristo, ahí en la crucifixión de Cristo, había dos naves viendo todo el evento. Una nave a la izquierda y una nave a la derecha. Y voy a decir, pero escúchame, la nave, si está en la pintura original, y la pintura original te muestra que hay una nave que es roja, uy, qué coincidencia, justo es como el sol, y tiene un hombre haciendo alusión a Helios, y justo la otra nave es blanca, y es una mujer, como la luna, porque representa a Selene. ¿Cómo vas a decir que estos son dos naves extraterrestres? Solo en alienígenas ancestrales. Y acá lo tenemos a Arthur C. Clarke, anteriormente mencionado, ¿sí? Laburando en su momento, posterior a todo lo que tenía que ver con Disney y Verne von Braun, y contribuyendo, o sea, Arthur C. Clarke está contribuyendo a básicamente una cabeza llena de sueños, que es el globertismo, básicamente. De todas maneras, la NASA no repara, ni le molesta, ni siente vergüenza ajena de vestir a sus astronautas. Esto es, cada misión al espacio, los astronautas eligen qué quieren representar. Y por ejemplo, la expedición 21, eran todos fanáticos de Star Trek. Bueno, y se vistieron como Star Trek. La expedición STS, no me acuerdo qué número, eran fanáticos de Armageddon.
y se vistieron como Armageddon. La expedición de STS, impronunciable porque ya ni me acuerdo los números romanos, eligieron la de Star Wars y se vistieron todos como Jedis. Esto es el pelado, el famoso pelete, es el que se queda colgado con los cables, que yo siempre muestro. Y otros, por ejemplo, la gran estafa, la expedición Atlantis 125, la STS 124, The Mission Continues, la expedición 16, se vestían como Matrix. Y bueno, y la gente banca esto, 150 miles de millones de dólares para terminar en un póster de película. Por favor, muchacho. Es indefendible ya. Esto es una fucking vergüenza. El boludeo que les pegan, por favor. Bueno, voy a continuar. ¿Se entendió, no? Tiene que escribir una canción. Hay que escribir una canción. Voy a estar totalmente atento, ¿eh? Voy a estar totalmente atento. Quiero saber cómo ilustra esto Katy Perry con su mágica canción. Gracias a Racing para Todos, con su membresía ya hace 24 meses que financia el terraplanismo. Racing para Todos celebra 24 meses de membership. Abrazo enorme, ídolo. Vuelvo de un asadito y lo miro completo. Bueno, maestro, felicidades. ¿Quién podría en esta Argentina un asadito un martes? Cuidado, cuidado. Entonces le pregunta a la periodista, ¿vas a hacer una canción? Claramente que voy a hacer una canción porque tengo que lavarle la cabeza a toda la juventud y también ya a algún adulto entrado en algún problemita que escucha a Katy Perry, porque para escuchar a Katy Perry sos adulto tenés que tener algún quilombo bárbaro, ¿no? Pero los hay. Y no estoy hablando de nuestro amigo Rodri de la Nueva Resistencia Mundial, estoy hablando de otro tipo de personajes. And not only that, I got to reveal my set list. Y no solo eso, también vine a hacer promoción de mi disco y de mi tour, que lo hice en una mariposa. ¿No? Y sí, presentó en una mariposa color azul la lista de nombres, que no se llegaba a ver un carajo, de lo que aparentemente va a ser el tour de Katy Perry. La verdad que si hay algo que me interesa menos que eso, no lo sé qué es, pero bueno, el tour de Katy Perry está. Una mujer que, haciendo alguna que otra búsqueda, ya tenía indicios de que en algún momento iba a venir la devolución de favores. Y obviamente, simplemente para tenerlo en cuenta, esto no lo puedo poner con audio, y lo voy a mostrar así por arriba, pero esto era, por ejemplo, Katy Perry Out of This World Entrance, ¿no? Ya haciendo ese título, ¿no? Eso mismo que acabo de mencionar en toda la anterior simbología. O sea, haciendo la presentación, la entrada de fuera de este mundo. Y ya venía ahí, ¿no? Navegando como un astronauta. Recuerden que los MTV Awards son ni más ni menos que su estatuilla es justamente un astronauta, ¿no? Básicamente, de eso se trata el MTV Awards. Entonces ahí ustedes podrán más o menos hacerse la idea de lo que sería, ¿no? Cómo nos han lavado a todos la cabeza y lo siguen haciendo, pero Masonic Television, el famoso que hasta inclusive se dieron el lujo de en Inglaterra, creo que fue, de alquilar un Masonic Temple para poner su sede de su canal de televisión desde donde transmitían la señal. Así que sí, MTV Awards, básicamente la estatuilla oficial y original siempre es y ha sido un astronauta, y el primer video que se lanzó de la música de MTV Awards fue ni más ni menos justamente que un cohete despegando en la luna. Eso fue la primera transmisión de MTV Awards. Estaba buscando acá porque quería mostrárselos. Me estoy haciendo referencia a esto que está aquí, ¿no? Es la estatuilla por defecto, ¿sí? Es un astronauta con una bandera. Esto fue el primer videoclip, el primer video que transmitió la señal de Masonic Television. No, de Music, perdón, no, es la M de Music, es la M de Music. Y a lo largo del tiempo, obviamente, se sigue entregando el astronauta como trofeo, ¿sí? La cultura al servicio, en este caso,
del heliocentrismo. Está Katie muy contenta, colgada de cables como sus grandes ídolos, los astronautas básicamente, y un traje un poquito más vistoso. Me gustaría ver un astronauta de estos en el espacio exterior. Y ahí venía ella y aterrizaba, ¿sí? Y bueno, también aterrizan ahí como los astronautas, básicamente, porque de vez en cuando se le enganchan los cables, quedan todos así colgados. Yo no sé si está haciendo, si nos está queriendo decir algo o no. Y se saca los guantes. Voy a poner un cachito el hood, porque lo quiero poner. Se aplaude la gente, son gente rara. Estoy, y acá, ¿no? Y acá empieza con el mensaje, me encanta. ¿Por qué les muestro esto? Porque es lo mismo, lo de Jeff Bezos es el equivalente a esto, simplemente por eso. Dice, estoy muy contenta de estar de vuelta en el planeta Tierra. ¿No? Hay mensaje a todos los globertines de yo soy un extraterrestre, vengo de otro mundo, chicos. You guys look so great because actually before I left I took a little break, you know. Dice, porque incluso antes de irme, antes de salir del planeta Tierra, me tomé una pequeña pausa, ustedes ya saben. And I went to space. Y fui al espacio exterior. ¿A dónde fuiste, querida? When I left it seems like things were kind of screwed up. Dice, right? y acá ya, esto era 2017, imagínense. Dice, cuando me fui me tomé una pequeña pausa, me fui al espacio exterior y cuando me fui el planeta Tierra estaba como un poquito revuelto, ¿no? Como que lo habían echado a perder. But you all look so happy and healthy Pero ahora están aquí todos tan felices y saludables and peaceful. y pacíficos. ¿No? Como diciendo, miren, pobre pibe. Bueno. Y se siente como Since I've been gone, como que me fui you figured out all of the y problems pudieron resolver todos los problemas in the world en right el now. mundo, And ¿no? Ahora mismo. the world is doing so well. Y el right? mundo está tan bien, ¿no? Y todos se cagan de risa de que es todo lo contrario. Lo voy a adelantar, un pibe comiendo una banana como un mono evolucionado en una roca voladora. Y le traen ropa, porque dice, me tengo que sacar el traje de astronauta porque no tengo que cantar así. Y ella siempre se viste con ropa que parece que está desnuda, ¿no? My pee bag is kind of full. Entonces va a cambiar la piel, podría decirse, ¿no? Se saca del astronauta, va a cambiar la piel. Into these days, actually, I want to look kind of stylish. Wear Y dice, bueno, quiero ver qué estilo voy a usar. a choker, Me podría poner el de Joker, maybe Y some a Gabriela Posadas con esa membresía de NUR Totales, gracias por financiar el terraplanismo internacional y hacer posible que este canal continúe. ripped jeans, some Yeezys. Algunas cositas para acá, unas cositas Great, para allá. right? Y termina eligiendo uno que Full. dice, no sé, So dice, is so beautiful. que es muy hermoso, ¿no? No sé, me da la sensación de alguna que otra cosita media religiosa. Wow, what is this? Is this ¿Qué es esto? Balenciaga? No, claro, eligió justo el de Balenciaga. Ya sabemos lo que es Balenciaga, ya sabemos toda su relación con los pibes y sabemos muchas cosas de Balenciaga. Y bueno, no, porque puso plata en los MTV Awards como forma de publicidad encubierta. No te van a decir. Bueno. En fin, promociona Balenciaga, no me extraña. Ya saben todo lo que significa. Viene acá. Snooze. Oh, I También una Carmelita Descalz, es una especie de boludeo need to catch up. constante. That's Y esta señora, que parece de La Aldea, la película La Aldea, básicamente, una menoíta pareciera, le da un diario, ¿no? En su momento. The ¿Y, world y qué es el diario? El diario es, gracias a María José Álvarez por ese super chat, y dice, gracias Iru y a todos por arreglarme el caos, forever love. Bueno, muchas gracias Mari. Le da un diario, y ese diario, voy a sacar el HUD para que se vea claramente, porque tienen que bajar siempre el mensaje. Siempre hay que bajar el mensaje, y en este caso, ¿qué es el diario? Pues el diario, mis queridos amigos, es una tierra esférica prendiéndose fuego. The National Times le ponen arriba, ¿no? De New York, porque se ve que New York Times no quiso poner tarasca, pero es una tierra esférica prendiéndose fuego. Y seguramente se viene el calentamiento global, fire. ¿no? Y ahí está. ¿No? Hicieron esta tapa de diario. Burning Earth, la tierra se prende fuego. Great. Que se ríe. Wow. Dice, bueno, genial. You guys have Ustedes really been going through it, haven't you? I mean, how the fuck
coping right now. O sea, y entonces ahí ya la culpa, le dice, al final de cuentas ustedes son unos imbéciles que no hicieron nada para evitar la destrucción del mundo. Yo como astronauta me fui un rato al espacio y cuando bajé era todo un quilombo. Y ahora se están acá todos divirtiendo y riendo. Y bueno, pero de todas formas, después de querer dar ese mensaje estúpido, termina girando un spinning tipo el que ustedes ya conocen de aquella época, como diciendo, esto me va a hacer pasar mis dolores de cabeza, o sea, la distracción, ¿no? Básicamente, el triquel ese. Y mira quién está acá, hablando de a lo que le gustan los pibes. This feels really good. I feel like all of my Ah, problems ya está, haciendo girar esto, todos mis problemas se han ido. are solved right now. Porque parece el espiral también de los muchachos, ¿no? ¿Se acuerdan el logo, ¿no? El logo, y justo la muestran a la otra, ¿no? No sé, ¿viste? Parecía ahí el espiralcito, ¿no? El espiralcito. En fin, no quiero tocar mucho este tema. Entonces, ¿qué termina diciendo Katy Perry en este fragmento de MTV? Dice, Wow. wow. But you know what actually Pero ¿saben qué? brings us all together and finally unites us? Dice, ¿saben qué es lo que nos va finalmente a unir a todos en una sola comunidad? Is music, right? Es la música, ¿no? Es la música. ¿Eh? Sí, Katy, sí. Entonces, ¿qué termina diciendo? Termina blasfemiando con esta. And tonight, the best Y esta noche, artists in the world are gonna los mejores artistas give it their all because nos van a dar todo. even in the apocalypse, Porque incluso en el apocalipsis we deserve a great soundtrack. Are you? nos merecemos una gran pista de música. O sea, hay que estar distraídos constantemente. Esta era la Katy del 2017 y obviamente no podía ser menos la Katy de un 2024, ¿no? Voy a quitar la música, en donde no era Out of This World, sino que arrancaba con Dark Horse, el caballo negro, que tiene una letra interesante. Este es el videoclip, ahí pueden ver un poquito de la gran simbología. Katy Perry, que arranca ahí en el Nilo, como una diosa, ¿sí? En donde surge esa famosa simbología que todos conocemos de la Katy Perry, que se pone el ojo de Horus, ¿no? Por todos lados y haciendo toda esa simbología. Y una canción que dice, ya sabes, sí, ya saben quiénes son. Katy Perry, yo sabía que tú vendrías hacia mí, tu enemigo, no, así que quieres jugar con magia. Chico, deberías saber en dónde te estás metiendo, cariño. ¿Te atreves a hacerlo? Porque estoy yendo hacia ti como un caballo negro. El caballo negro, ustedes saben que en términos religiosos, por así decirle, el caballo negro representa, ¿no?, el jinete de la balanza en la mano, ¿no? Justamente haciendo de alguna manera de simbolizar la desigualdad económica. La desigualdad económica, donde los pobres sufren mientras los ricos no se ven afectados. En pocas palabras, una media de trigo por un denario y 3 medidas de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino, no me toques el champagne, básicamente como hizo Macri en el 2018, que le bajó los impuestos al champagne. ¿Y quién va al espacio? ¿Y quién va al espacio? Los millonarios, muchachos, porque no se toca, no me dañes el aceite ni me dañes el vino. Entonces, ¿quién va al espacio? El Dark Horse, el caballo negro, donde Katy Perry básicamente se cansó de simbología ¿no?, luciferina, no sé ya ni cómo llamarla, en este 2024, hablando de la desigualdad de los pobres y los ricos. Yo igual Nora Harari diría que incluso el agente mediador entre los pobres y los ricos, que es esa famosa frase de que al final del juego el rey y el peón van a la misma caja, podría estar desequilibrándose porque los ricos van a poder pagar la vida eterna con el transhumanismo. Y no es casualidad que Katy Perry utilice una ropa transhumana conectada por todos cables en esta asociación al caballo negro, levitando ahí en el aire y diciéndote en la cara, vos sos pobre y no vas a ir al cielo. Y después arranca toda una perversión con mujer, bueno, ya esto ni lo quiero mostrar, no estamos en horario para hacer estas cosas,
Se entiende, ¿no? ¿Quién fue al espacio? Sí, se podría decir que la gran película de Lucy in the Sky interpreta todas las boludeces que suelen aparecer, porque hay una gran parte que es la gran estafa para mí, que es la parte más interesante detrás de todo esto, que es ¿para qué mierda van al espacio exterior? Básicamente. Para lavar guita, muchacho, es muy fácil. Hay que lavar tarasca, pero antes de lavar la tarasca hay que lavar la conciencia, hay que lavar el cerebro de la gente. Recuerden que incluso acá, en esta de Katie, me parece que es al final, sí, acá en la CNN, lo llaman al narigudo lo llaman, sí, señores, señoras, niños, niñas, jóvenes, adultos, plebeyos pobres que no van a ir al espacio, lo llaman a Mike Massimino. Para que hable Mike. For good reasons. We're joined now by... Dice, nos están acompañando ahora un astronauta. Es un astronauta de verdad. Él sí fue a la Estación Internacional Espacial. Él fue al espacio exterior. Él dijo que vio las nubes de Magallanes, que vio las estrellas. Él se cansó de, con su compañero, con Don Pettit. Sí, con Don Pettit. Él proclamó ser un multimillonario que vio el reino de los cielos desde allí arriba y que nos ilustró a todos con su gran experiencia de las estrellas y lo dijo y no se cayó un pelo básicamente a la hora de decirlo y lo estoy buscando pero no lo encuentro, pero yo sé que en algún PowerPoint lo tengo que tener, no era el correcto, sino que seguramente podría llegar a ser a ver, puede estar acá al final. Definitivamente no está al final, pero se viene por la punta izquierda y a ver si llega, no llega acá. Entonces, ¿no? Las famosas estrellas, ¿no? Mike Massimino es quien se atreve a decir, contradiciendo todo lo establecido, que se pueden ver. Whilst in space, have you ever looked away from Earth into the black void? Yeah. Because you can see. Because you can see the stars. Oh yeah. You know, and pretty much all the time you can see the stars. It's not a black void. I mean, it's black, but there's all kinds of little polka dots. There's all the stars there, and the cool thing is about it, you can see it during the day. Yeah, you can, and there's more than stars. You can see planets. You can see moons. You see the gas. Me encanta cómo van metiendo en la balanza, ¿no? O sea, podés verlo de día y podés ver ya incluso las naves, o sea, Massimino llega hasta las nubes de Magallanes, pero Don Pettit ya se va al carajo. Magellan Clouds of the Milky Way Galaxy. Magellanic Clouds. Magellanic, see, I just wanted the Magellan there's a large Clouds. one and a small one, right? Yeah. And then you can see the zodiacal lights. Whoa. Those are amazing right before the lights of the zodiac. The lights of the zodiac. Qué bueno las viste, Mike. Que para vos el espacio es distinto, que pagaste menos. Yeah, the zodiacal lights, okay. Bueno, sin embargo, algunos astronautas dicen que no vieron un carajo. Something about what the sky actually looks like from the moon, the sun, the earth, the stars, if any, and so on. The sky is a deep black. When viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. Deep black. The sky is almost white with the light of the universe, with the uncountable number of stars. Deep black. You can't see the constellations because the sky is just so alive with stars. The most unexpected thing, I think, was the blackness of space. White. Deep black. White. Black. White. The blackness. White. There with the world right there, and then when you look the other way, it's the whole universe, and the blackness is a palpable blackness. It's not just dark. It's forever. O sea, el mismo tipo que dijo que era blanco después dice que es negro para siempre. Me encanta igualmente cuando hacen los gestos esto, ¿no? Cuando dicen los astronautas, vamos a hacer una ceremonia pagana para calmar a los dioses. We always indulge in a few pagan rites to appease the EVA gods. These little ceremonies are very, very important to ensure mission success if you do them right. But before that, we always indulge in a few pagan rites to appease the EVA gods.
These little ceremonies very, very important to ensure mission success if you do them right. Y a mí lo que más tristeza me da es que después de todo este tipo de cosas, después de todo este tipo de simbologías absurdas, placas de masonería, haya gente en el ámbito de lo que se llaman investigadores, conspiranoicos, que sigan defendiendo que existe el espacio exterior como se lo presentan las agencias espaciales. Es de locos. Porque vos me decís un Globerto tradicional, un Globerto conservador, está bien, está metido en una burbuja de pedo, está todo bien, no pasa nada. Pero un Globerto conspiranoico, un Globerto que sea progresista, que se haya atrevido a cuestionar el sistema y que defienda a estos tipos, es una vergüenza para la humanidad, Globerto, sos una vergüenza para la humanidad. Por favor. Mike Massimino, sí, el que está ahí, está en el anuario, el Winter, invierno, moda, querida, esto es Balenciaga Moda 2015, en el Empire State. ¿Y a quién invitan? Al hermano Mike Massimino, ahí, y lo ponen con el traje, además de poner al cardenal y al cura todos masones. O sea, todo. Es una cosa hermosa, es hermoso. ¿Cómo se les cagan de risa en la cara? Muchachos, en la cara. Oklahoma Myth, The Place for Space and Masonry, y acá están todos, ¿no? Acá tienen un montón de astronautas masones de todas las épocas, en fin. No voy a ahondar tanto en esta parte, voy a volver aquí. ¿Por qué? Porque los que van a Blue Origin definitivamente no es por una cuestión de apertura de la cámara que no se ven las estrellas, es que no se ven. Pero ver el color azul como pasa rápido. El azul, la capa de azul que tenemos alrededor en el cielo y pasar por todo eso de repente. Y uno lo mira y de golpe ve todo negro y ve el azul ahí abajo, el negro hacia arriba. Allí está la madre tierra y allí negro, ¿eso es muerte? No lo sé. Así es la muerte y todo de repente y pasa y cambia. Fue tan conmovedor para mí esta experiencia. Fue realmente increíble. Estar sin peso, pero nada tan raro como el color azul. Una cosa es el cielo y la fragilidad. Esto es verdad. Pero lo que no es verdad, lo que es desconocido, sí, es pip y pip y ya lo atravesaron y está en la parte negra. Es misterioso las galaxias y todo, pero lo que ve es negro y lo que ve allí abajo es luz y esa es la diferencia. Podría decirse el único no, porque hubo varios, pero estas son de las joyas, de las perlas, porque este era el muchacho de Star Trek, el que pensaba que iba a ver las galaxias, las estrellas, como vio en su serie televisiva y dijo, no, todo eso es mentira, se ve todo negro. Entonces no se pueden escapar de lo que se ve. Agradezco el comentario de NHH Producciones. Tu info, material y estilo es impresionante, inimitable e irrefutable. Irú, deberías tener 10 millones de suscriptores si no te bloquearan y putearan constantemente. Gracias, maestro. Bueno, entonces, la gente no comprende esa parte. No comprende la parte de la negrura. Y sin embargo, acá está el masoncito de Mike Massimino, teniendo que decir algo, porque hay que llamar a alguien que explique lo que Katy Perry no puede explicar. By former NASA astronaut Michael Massimino. He is also the author of Moonshot and Y claro, todos tienen que vender algo. Los terraplanistas somos los que supuestamente vivimos de esto y estafamos a la gente. Pero cada uno que sale de esto, Katy Perry te promociona el tour en una mariposa MK Ultra. Ahí con la mariposita color azul. Te va a la CNN y te quiere vender un libro que se llama A NASA Astronaut Guide, o sea, la guía para acceder a lo imposible. Te lo dicen en la cara, que es un tiro a la luna, un moonshot. Hay que apuntar y ¡pum! Dispararle.
O sea, todos venden algo. Cuando fuimos al debate con Javi Pove, el otro boludo de los pelos locos quería vender su libro que Javi Pove lo anuló a los 10 segundos. Tuvo que ir después al programa conspiranoico para vender el libro. Y sin embargo, los ladris somos nosotros. Y gente como Fandablos financiando el terraplanismo internacional. Entonces, por estos superchats, después la gente dice, ¿por qué Iruno se compra con $500.000 de superchat un viaje a Blue Origin? Genio, si tuvieras un hijo de 18 años que te cree loco por sostener la realidad de la ATP, ¿por dónde le entrarías? Yo por una patada en el culo. Básicamente soy Aries, no tengo muchas vueltas. Para que al menos dude. Lamentablemente yo desperté muy tarde como para educarlos en la verdad. Por eso, cuando la educación no funciona, una patada en el orto te lo ubica enseguida. Básicamente. Es un gran hechizo. No, ¿por dónde comenzaría? Por sacarle la PlayStation. Tenemos música de tierra plana, tenemos algunos libros de tierra plana, tenemos documentales de tierra plana, pero creo que oficialmente todavía no hay ningún videojuego de tierra plana que pueda transmitir un buen mensaje. Hay juegos de mesa, hay varios lugares por donde comenzar. No sé si viste la playlist que yo tengo acá en mi canal. Hay una serie documental de 3 capítulos que contiene 10 capítulos internamente que te podría servir. Sentar a verlo y obligarlo a tu hijo. Y decirle, escúchame, vas acá, vas a sentarte conmigo y vamos a ver esta serie. Son 3 capítulos de 1 hora cada uno, como si fuese una Netflix. Vamos a ver esto. Y después te vas a jugar. Guide to achieving the impossible. Thanks for being here. Look, this flight went just over Este vuelo alcanzó una altura poco más de 60 millas en el cielo, que son 100 kilómetros. 60 miles into the sky, and as I said, it was just about 10 minutes. Fueron nada más que apenas 10 minutos. You've been to space. What is the view like? Vos estuviste en el espacio. No sé. ¿Qué diría Franco Piso con esa levantada de cejas cuando la mina le dice que estuvo en el espacio? Y levantó así la ceja, ¿no? You've been to space. What is the view like from that height? Franco. It's pretty amazing. Miró para el costado, dijo, es muy sorprendente. Pamela, even if Pamela. My missions were a few weeks long. Duraron unas semanas. With NASA. Con This NASA. is a little bit different, of course. Muy diferente, por supuesto. 4 minutes of weightlessness in space. La vida en el espacio y continúa y dice todas boludeces y se ponen a hablar del cohete, la experiencia, lo que para él pasó y ahí sale Chun-Li toda contenta. La cuestión es un poco más de show. Tenía por acá también para ver esta cuestión, ¿no? Que lo ilustra muy bien la película. A mí me gusta porque lo ilustra muy bien la película Lucy in the Sky, ¿no? Esta sensación de que ir al espacio para toda esta gente es básicamente es un nuevo renacer, es una cosa, viste, que vos decís, pucha madre, con razón vienen con este verso de que los políticos tendrían que ir al espacio. No, mirá, Milei va al Muro de los Lamentos y se emociona en el Muro de los Lamentos, no se emociona en el espacio, ¿entendés? Los otros van con los jesuitas que le financian y se emocionan ahí en la iglesia, ¿me entendés? Pero bueno, para una nueva generación tienen que ir al espacio, ¿no? Y acá la película lo deja muy claro, la sensación de solo para millonarios. Y ahí está, en el silencio. En la meditación. Especialista. Hey. Lucy. Se terminó. Se terminó. Nos vamos a casa. Volvemos a la Tierra. Caerás de vuelta a la Tierra. Y ella queda ahí con Polaris, queda totalmente loca, insatisfecha, ya nada la puede llenar, ya nada la llena, va por la vida totalmente desorientada, ¿no? Y acá este es el trailer, ¿no? Despegan 10, ¿no? Ahí la religión cristiana, ¿no? La familia cristiana, 9, que no entiende de ciencia, no entiende del ateo materialismo, 9. Ahí tenés la cápsula que es una carta en realidad. Se siente un poco extraño, dice Lucy. Me siento un poco fuera. Vas ahí arriba, ¿no? Esto es, vas ahí arriba y ves, ¿no? 7. ¿Qué ves? ¿Las estrellas? Lucy ve las estrellas, cuidado. Ves el universo entero. Si vos sos Millo, yo te llevo a ver el universo entero. Ahí está, la famosa
como la libélula. Lo invertido, lo invertido. Todo acá luce, o sea, todo lo que es la Tierra esférica, luce, ¿cómo luce la Tierra esférica? Pequeña. Eres pequeño. Eres un mono pequeño evolucionado, con la cabeza llena de sueños. No eres más que eso. Vamos al bautismo. ¿Por qué los astronautas se entrenan bajo el agua? Porque todas las veces hacen el bautismo. Los meten en el agua y los blanquean y salen puros. Otra gran simbología. Y acá va al oscuro, a lo secreto, a la sombra, engaña a su marido. Y ella sube en un viaje astral, porque lo necesita tanto que tiene que viajar ahí al espacio exterior. Y ahí está. Tuviste la oportunidad de ver el todo, vasto y celestial. Ese es el mensaje. ¿Sí? Pero te voló la cabeza, te la voló, claro. Y luego descendiste a tierra. Así que ahora nada tiene sentido. Y ahí cuando en la película Lucy se vuelve totalmente desquiciada, loca, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiere matar al macho, cuidado, se lo podría ver desde ese lado si tendríamos alguna agenda de colores pegado en el brazo en lugar de este New World Order, cuidado. Es siempre la misma, muchacho. Es siempre la misma situación. Y queda obviamente la parte más linda detrás de todo esto, que tiene que ver por qué lo hacen. Porque es así, es la gran estafa, no solamente espiritual, sino también material. La verdadera gran estafa es esta. Este es el único agujero negro que la NASA alguna vez va a encontrar. Y se lo voy a explicar con un simple video de apenas 40 segundos, y acá la voy a finalizar. Todo esto que está acá, lo vamos a ver mañana con Quique Romero. Pero básicamente es muy simple, es muy simple. Fíjense por qué hacen todo esto. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo, Ahí va. ¿Por qué los multimillonarios están tan obsesionados con el espacio? ¿Qué quieren hacer en Marte? En serio. Lo hacemos por pasión. Y bueno, por lavar dinero también. ¿Qué? Sí. Unirse a programas espaciales es de las formas más fáciles de lavar dinero. ¿Cómo funciona eso? Es simple. Digamos que tengo 100 millones de actividades no muy legales. Si lo gasto, el gobierno lo rastrea y alguien podría meterse. En cambio, lo canalizamos a través de una empresa espacial. Pero ¿cómo limpia eso mi dinero? Porque el espacio es carísimo. Si gastas millones al día, a nadie le importa porque es el espacio. Necesita muchísimo dinero, así que reportamos el dinero ilegal como inversiones legítimas. ¿Qué pasa después? Compramos de todo: motores, plataformas, combustible y más. Incluso compramos cosas que no necesitamos. ¿Por qué haríamos eso? Porque los proveedores también serán nuestras empresas. Espera, ¿qué? Así es. Seremos dueños secretos de cada proveedor que nos venda piezas de cohetes. ¿Nos pagamos a nosotros mismos? Exactamente. Parece que gastamos millones en piezas, pero el dinero solo circula entre nuestras empresas. Si preguntan dónde fue el dinero, es la mejor parte. Fingiremos un accidente de cohete. Diremos que falló el motor o el sistema. El cohete explotó. Las piezas y el dinero desaparecieron. Así que en papel, perdimos millones. ¿No es sospechoso? No. Nadie entiende el espacio. Si los cohetes fallan y la investigación es secreta, no hay que investigar. ¿No descubrirá el gobierno? Lo harán. Probablemente te paguen. A los gobiernos les encantan los programas espaciales. Tendrás beneficios fiscales, préstamos e inversiones. Lavas dinero y te premian por ello. Es como esconderse a plena vista. Exacto. Usa palabras como ciencia e investigación y te aplaudirán como visionario. Pero en realidad, solo estás canalizando mucho dinero. Bienvenido al mundo real. Entonces yo creo que ahí se queda bastante claro. Tengo varias cosas más para mostrar que tiene que ver en cuanto a presupuestos y cómo ese videíto se transforma en realidad a lo largo del tiempo, pero lo vamos a dejar para otro momento. Dicho esto, como siempre, muchas gracias a todos los aquí presentes, a todos aquellos que me apoyan en Patreon, que me apoyan aquí en la web, que me apoyan en nptmedia.tv y también a todos aquellos que lo hacen aquí a través de la membresía en YouTube, de los superchats de esta noche y de tantas otras, y también lo que lo hacen a través
de las distintas formas de contribuir con el terraplanismo internacional que figuran en pantalla para que este canal siga activo. Dicho esto, un gran abrazo para todos. Quería dar una visión distinta de lo de Katy Perry, y había un video por ahí también dando vueltas de la puerta que se abre. Muchachos, la puerta se puede abrir de adentro al igual que de afuera. No hagamos de cualquier cosa un mundo, porque en realidad para mí, sigo sosteniendo, la cápsula fue ahí y aterriza. Y simplemente las mujeres zetas se adelantaron y abrieron la puerta porque son ansiosas, básicamente. Y les caga un poco el show. Pero no tiene nada de conspiranoico que se pueda abrir una puerta desde el lado de adentro. No significa que todo lo demás fue falso. Me parece que a mí esas cosas restan más que contribuir y sumar. Así que dicho esto, muchas gracias a todos. Que tengan una excelente vida. Nos vemos en el próximo video programa. Tal vez. Terrates o denominadas astros tampoco son lugares terras firmes donde se pueda irme. El engaño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventa la elite Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montando. Olvídate del espacio exterior. Es implantan en la imaginación imágenes a modo de fotos creadas por ordenador. Hablamos de estafa multimillonaria y sabotaje al ser humano, negando